Gloria a Dios, amados hermanos, en esta tarde. Nuevamente, amados hermanos, es un gusto, es un gozo estar aquí con ustedes una vez más en otro jueves, pues para darle continuidad aquí al estudio de la carta a los tesalonicenses, la carta que estamos estudiando. Vamos a tener, amados hermanos, nuestro estudio en esta ocasión, primero a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 17 al 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 al 20, le vamos a dar lectura en esta ocasión. Mientras lo busca, saludos a los hermanos que nos ven por internet. Pues que el Señor les fortalezca también en su fe y sean edificados a través de este estudio de la carta a los tesalonicenses. Ya, cuando estén ahí, amados hermanos, bendigan con un amén. Primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 17 al 20. Dice así la palabra del Señor. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me glorié? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Gloria a Dios, amados hermanos. Esta es palabra del Señor. Vamos a hacer una oración, amados hermanos, que sea pues el Espíritu de Dios en nosotros, el que nos ilumine nuestra mente para que podamos comprender este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy y posteriormente pues podamos abrazarlo y también Dios nos dé esa capacidad para ponerlo por obra. De esa manera nuestras vidas pues sean edificadas. Oremos. Padre eterno, Padre santo, Señor, en esta tarde estamos aquí reunidos delante de ti. En este lugar, primeramente, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos permites estar aquí, Señor. Gracias te damos en esta ocasión por tu bendita palabra, Señor, que nos dejaste escrita aquí en la Biblia. Te damos gracias también por tu Espíritu Santo, el cual operó en el apóstol Pablo para escribir estas cartas preciosas, esta carta a los tesalonicenses, la cual vamos a estudiar en esta ocasión. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, el cual tú prometiste, Señor, que aquellos que comenzarías la obra en cada uno de nosotros, aquellos a que a través de la fe en ti creeríamos en tu obra sacrificial, depositarías tu Espíritu en nosotros. Y así creemos que así es, Señor. Ese Espíritu que fue depositado en cada creyente, que se encarga de redarguirnos, de iluminarnos, de recordarnos todas las cosas que aprendemos a través de meditar en tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine nuestra mente, Señor, para que podamos comprender, entender este mensaje que vamos a estudiar el día de hoy aquí en la carta a los tesalonicenses. Y también que sea tu Espíritu Santo el que nos dé esa capacidad, ese poder para poder abrazar este mensaje y poder ponerlo en práctica. De esa manera, Señor, sabemos que nuestras vidas son transformadas y bendecidas. Te lo pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tome su lugar, amado hermano. El título de este estudio le titulé Un líder ejemplar. Actualmente, amados hermanos, estamos viviendo dentro de una sociedad en la cual los conflictos entre las personas persisten. A pesar de todos los esfuerzos humanos
por mitigarlos. Hay algunos estudios que han hecho gente que conoce de este medio. Algunos estudios estiman que el 90% de las personas, fíjese qué gran cantidad, el 90% de las personas que fracasan en su vocación de vida lo hacen porque no pueden relacionarse bien con otras personas. Hay un gran problema, amados hermanos, en la sociedad. Ya he tocado este punto en otros temas. Estamos viviendo tiempos de verdad bien difíciles y hay un gran problema en la sociedad, y es la causa por la cual toda relación fracasa. Relaciones entre padres e hijos, relaciones entre patrones y empleados, relaciones entre marido y mujer. Estamos viviendo de verdad tiempos muy difíciles, de mucho conflicto. Y vamos a ver en ese tema cuál es la causa. Sabemos, amados hermanos, que el gran cáncer, la raíz de todo problema en todo ser humano, es el pecado. Es el pecado. Sabemos perfectamente que la Biblia enseña que todo ser humano nacemos en pecado, separados de Dios. Y por naturaleza somos pecadores, somos perversos, practicantes del pecado. Así, en nuestra vida pasada, antes de la salvación, así éramos cada uno de nosotros, practicantes del pecado. Nos deleitábamos en el pecado. Éramos enemigos de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Vivíamos en tinieblas, vidas obscuras, vidas sin propósito, vidas vanas, vidas miserables, vacías, infelices. Así estábamos, amados hermanos, antes de la salvación. Pero gloria a Dios que el Señor tuvo gran misericordia de cada uno de nosotros y nos trajo de las tinieblas a la luz. Gloria a Dios. Entonces, al final, el fracaso laboral suele tener poca relación con la capacidad o incluso el desempeño. En su lugar, el fracaso puede derivarse de la incapacidad para dejar a un lado el egoísmo. Ese es el gran problema. El egoísmo en los seres humanos. Y entender y cuidar lo que preocupan a los demás. Las personas pueden estar bien preparadas, tener gran habilidad en el campo técnico o profesional, pero son un lastre en el trabajo si son egocéntricas. De igual manera, un pastor que sea el mejor preparado académicamente puede ser también un lastre en la iglesia si no busca amar con sacrificio y servir a su pueblo. El amor, amados hermanos, ya hemos tocado este tema en estudios pasados. Un líder debe de amar la obra, debe de tener pasión, debe de tener pues ese amor por la obra de Dios. Si un líder, si un pastor no tiene amor por la obra, pues realmente va a ser un fracaso, un lastre delante de la iglesia. Hay una frase que ya se las he compartido. Como es el líder, es la iglesia. Si el líder es flojo, si el líder no estudia, si el líder pues da mal ejemplo, pues así es lo que baja la iglesia. Así van a ser los congregantes, flojos. Si el líder es mentiroso, pues la iglesia va a ser, cada uno de los miembros va a ser mentiroso. Si el líder es flojo para estudiar la palabra, si en su crecimiento espiritual
pues es lento, como niño, pues así va a ser la iglesia, como niños. Entonces, qué importante es que el pastor, los líderes, realmente amen la obra. Si un pastor ama la obra, pues se va a preocupar por discipular, por estudiar, por quemarse las pestañas, por estar orando, pidiendo al Espíritu de Dios que cuando va y medita en la palabra, pues el Señor le ilumine para que pueda comprender y entender el mensaje, para que Él pueda alimentar a su pueblo bíblicamente. El apóstol Pablo estableció una norma para los pastores en todo su ministerio. Y aquí confirmó la autenticidad de su amor y preocupación por los tesalonicenses, al tiempo que respondía a las acusaciones de quienes le criticaban. Además de las críticas anteriores, acusándole de falta de integridad, de avaricia, de adulación engañosa y hambre de poder. Recordemos que el apóstol Pablo, cuando llegó a Tesalónica, pues él fundó esa iglesia y realmente en poco tiempo tuvo éxito. Tuvo éxito. Tan es así el éxito que tuvo que rápidamente causó celos dentro de la iglesia, de judíos incrédulos. Recordemos que rápidamente se organizaron y contrataron gente de ociosa y fueron en contra de Pablo y sus compañeros, Silas, Timoteo. Y estos judíos incrédulos trataron de hacer quedar mal al apóstol Pablo y sus seguidores, a Silas y a Timoteo. Ellos les decían a los tesalonicenses que el apóstol Pablo y Silas y Timoteo realmente no les interesaban sus vidas, mucho menos su vida espiritual, que realmente ellos buscaban su propio beneficio, que buscaban enriquecerse de la obra. Trataban pues de manchar su imagen. Los enemigos de Pablo pues les dijeron a los tesalonicenses que no tenían afecto. O sea, ellos les decían, Pablo y Timoteo no tienen afecto por ustedes, no les interesan. De tal manera que vean cómo los abandonó, que los habían abandonado voluntariamente, que los habían dejado a la deriva, sin importarles. Eso es lo que los judíos incrédulos estaban diciéndoles a los tesalonicenses. Mas sin embargo, pues era mentiras, amados hermanos. Y vamos a ver en este tema el amor de Pablo por los tesalonicenses. Cómo ese amor que el apóstol Pablo ha venido demostrando a través de que empezamos a estudiar esta carta. El apóstol a menudo escribió sobre su gran amor por otros creyentes. Por ejemplo, 2 Corintios 2:4 dice así, no lo busque, yo se lo leo para no entretenernos. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuesen contristados, sino para que supiesen cuán grande es el amor que os tengo. También a los filipenses, citó en Filipenses 1, 7 y 8. El apóstol Pablo a los filipenses, fíjese, cita, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto
os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. También el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses, a los gálatas, a pesar de que los gálatas, hay una frase en un versículo que le dice, oh gálatas insensatos, porque se habían regresado al judaísmo. Y por eso el apóstol Pablo pues, los reprendió severamente. Aún con todo ello, fíjese, el apóstol Pablo a los gálatas, cita en el 4, 19, 20, les dice a los gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea conformado a vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. El apóstol Pablo expresa el amor que sentía por los gálatas, también expresa el amor que sentía por los filipenses, por los corintios, a pesar de que los corintios era una iglesia conflictiva, una iglesia divisiva. El apóstol Pablo amaba a los creyentes de Corintios, amaba a los creyentes de Filipenses, amaba a los creyentes de Gálatas, y también de igual manera vamos a ver en este tema el amor del apóstol Pablo por los tesalonicenses. Una iglesia, amados hermanos, que desde que fue plantada fue una iglesia fiel, una iglesia que permaneció, una iglesia que a pesar de que fue perseguida, a pesar de la opresión, a pesar de la persecución, ellos permanecieron, amados hermanos, fieles en el sufrimiento. Una iglesia que tenía unidad, una iglesia ejemplar. Obviamente, Pablo amaba a cada uno de los tesalonicenses. Y él lo citan en varios versículos que ahorita vamos a ir viendo. De igual forma, Pablo amó a los tesalonicenses. Las palabras que dice, pero nosotros, que leímos en el versículo que vamos a estudiar, dice versículo 2, 17 al 18a. Vamos a leer rápidamente. Versículo del 17 al 18a. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuremos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. El apóstol Pablo, esa palabra, pero nosotros, nuevamente es una palabra refiriéndose al contraste. Dice, pero nosotros, ¿a quién se refiere nosotros? Pues el apóstol Pablo, Silas y Timoteo dice, pero nosotros les amamos. Nos interesa su vida espiritual. A diferencia de los judíos incrédulos, que ellos no querían que ellos recibieran el evangelio de Cristo para que fueran salvos. Eran los enemigos del evangelio. En contraste, Pablo, Silas y Timoteo, ellos realmente amaban a los tesalonicenses. Les preocupaba su vida espiritual. Por eso dice esta palabra, pero a nosotros. El apóstol más adelante llama hermanos a los tesalonicenses. Esta palabra de hermanos es un término, amados hermanos, familiar de cariño, que expresaba su afecto filial y sentido por ellos. Esta frase era un repudio claro de las críticas que decían que él negaba a volver a Tesalónica. Obviamente el apóstol Pablo no negaba regresar a Tesalónica. Es más, el apóstol Pablo no se fue de Tesalónica porque él quisiera irse. Él tuvo que huir, amados hermanos, por la propia integridad de los tesalonicenses. Porque recordemos que todos esos judíos, junto con otros hombres,
fueron a buscarlos a la casa de Jasón porque pensaban que estaba ahí Pablo y Silas y Timoteo. Esta familia de Jasón tuvo que pagar a las autoridades una fianza. Tuvieron que empeñar sus posesiones y dar una fianza en garantía de que el apóstol Pablo y sus seguidores pues no fueran a, supuestamente ellos, seguir dañando con lo que andaban predicando. Entonces el apóstol Pablo tuvo que salir, no por su propia voluntad, hermanos, sino por las circunstancias, porque también corría peligro su vida. Por eso tuvo que irse de Tesalónica. Y los enemigos del evangelio, los judíos incrédulos, ellos le estaban diciendo a los de Tesalónica: ahí está Pablo, huyó, los dejó adrede, o sea, se fue por su propia voluntad. Esa actitud demuestra, dice que no les interesan. Pero era mentira, amados hermanos. Eso era mentira. Realmente el apóstol Pablo, ese tiempo que había pasado poco tiempo de que los había dejado, y el apóstol Pablo, amados hermanos, estaba sufriendo. Estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque él sabía, hermanos, que era poco tiempo, apenas eran unos meses que él había predicado el evangelio. Apenas esos hermanos habían adoptado, habían creído en ese Jesucristo y eran nuevos en la fe. Y el apóstol Pablo estaba preocupado porque él conocía todo el contexto en el cual se vivía en Tesalónica, una ciudad de idólatra, una ciudad donde se practicaba mucho la inmoralidad sexual, una ciudad por su ubicación estratégica circulaban y llegaban muchos filósofos, gente que traía filosofías huecas, gente que traía retóricas humanas. Entonces ellos estaban acostumbrados a escuchar mucha falsa filosofías humanas, retóricas huecas humanas, y aparte tenían muchos dioses. Entonces el apóstol Pablo estaba preocupado porque esos tesalonicenses eran bebés en el evangelio, hermanos, y él le preocupaba que fueran a su trabajo que había hecho con ellos, que fuera en vano. Pero gloria a Dios que no fue así, amados hermanos, porque él manda a Timoteo a averiguar cómo estaban los tesalonicenses. Pero gloria a Dios que cuando regresa Timoteo a darle el informe, pues regresa con buenas noticias. Él dice: Pablo, los tesalonicenses han permanecido en la fe, al contrario, han perseverado en la doctrina de Jesucristo. Una iglesia unida, una iglesia fiel. Es un ejemplo, amados hermanos, para pues seguir, ¿verdad? Así como la iglesia de Tesalónica. El participio traducido como separados puede significar desgarramiento. Esa palabra de separados. Dice, en el sentido fuerte en que un padre se ve distanciado de su hijo muerto, o en que un hijo queda huérfano de sus dos padres. Así, de esa manera, amados hermanos, es un ejemplo que cita aquí el teólogo. Es un ejemplo de cómo se hubiera sentido el apóstol Pablo, que dejara a los tesalonicenses recién convertidos, como si un padre fuera separado de su hijo muerto, o como un hijo cuando queda huérfano de sus dos padres. Imagínense qué sufrimiento de un hijo quedar huérfano de padre y madre. Es algo doloroso, ¿no? Es algo fuerte sufrir, o sea, pues así es un ejemplo. De esa manera se sentía el apóstol Pablo. Se sentía pues sufriente. Le dolía, amados hermanos, dejar a cada uno de sus hermanos de Tesalónica. La estadía del apóstol Pablo
en las iglesias. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, él también fue fundador de esa iglesia. Permaneció como 3 años en esa iglesia, amados hermanos. En la iglesia de Corintio también permaneció casi 2 años. O sea, eso es una muestra que el apóstol Pablo, pues él permanecía gran tiempo hasta que él los veía ya bien afianzados a los hermanos en la fe. Pues él ya decidía partir a abrir otra misión. Pero apenas los de Tesalónica tenía unos meses. Entonces ahí es una muestra que el apóstol Pablo no se fue por su propia voluntad. No los dejó, amados hermanos, porque realmente él quisiera dejarlos. Pese a que la separación del apóstol de ellos había sido solo por un poco de tiempo, él tenía un gran anhelo en el corazón, amados hermanos, de estar con los tesalonicenses. Él tenía un gran anhelo en el corazón de estar nuevamente con ellos. Así debe de ser, amados, así debemos de ser los hermanos. Debemos de tener ese amor por cada uno de nosotros. De si nos dejamos de ver por un tiempo, debemos de sufrir porque no nos vemos. Y más si sabemos que un hermano está en aflicción, está en situaciones pues difíciles, de necesidad, cualquiera que sea, pues debemos de sufrir con ellos también, amados hermanos. Así, esa es la aplicación para este tema, el amor de los hermanos. Vemos cómo el apóstol Pablo es un líder ejemplar, por eso le puse este título, un líder ejemplar, que verdaderamente él amó la obra. Cada una de las iglesias de que él plantó, a cada uno de los creyentes, él los amó verdaderamente, amados hermanos. Tan es así que dio su vida. Él dio su vida por la obra del Señor. Él dio su vida por cada uno de los creyentes de las iglesias que plantó, amados hermanos. Ese amor es un amor ejemplar que cada líder debería de tener por su iglesia, por sus hermanos. Y también, pues, ¿por qué no? Los hermanos unos con otros deberíamos de tener ese amor, amados hermanos, los unos por los otros. Los enemigos de Pablo lo habían separado de los tesalonicenses en persona, pero no pudieron alejarlos de su corazón, amados hermanos. Estaban separados físicamente, pero no en el corazón, amados hermanos. Porque el apóstol Pablo, a pesar de que estaban lejos a distancia, a pesar de que estaban separados físicamente, en su corazón él les amaba. Y tan es así que él oraba todo el tiempo por ellos. Sufría, amados hermanos, porque no les veía. Estaba preocupado. ¿Por qué? Porque él pues temía que regresaran a practicar lo que antes vivían en ese contexto de ese lugar. De idolatría, de depravación sexual, todas esas cosas que se practicaban en ese lugar en Tesalónica. Pablo aseguró a los tesalonicenses que él procuró con mucho deseo ver el rostro de ellos. Esta frase, con mucho deseo de ver a otros, fíjese, esta frase está cargada de intensidad y emoción. Era como si el apóstol se quedase sin aliento por la ansiedad y el anhelo cuando explicaba su deseo de ver a los tesalonicenses. Él verdaderamente sentía una ansiedad, amados hermanos, de no verlos. Él sufría verdaderamente de no poder ver a sus hermanos. Si él hubiera podido regresar, él hubiera regresado si no hubiera estado el peligro en el cual estaban viviendo, la persecución. Porque cuando él salió huyendo, la persecución se intensificó, amados hermanos. Se intensificó tremendo ahí en Tesalónica. Por eso los hermanos de Tesalónica son un ejemplo, hermanos, de sufrimiento, porque ellos, aún en la aflicción, en la persecución, ellos permanecieron fieles. En ese tiempo, amados hermanos, era causa de muerte creer en el Evangelio de Cristo.
Hoy estamos en la gloria, hermanos. Hoy no hay persecución. Hoy podemos congregarnos con libertad. Las autoridades de alguna manera, pues, gloria a Dios que vivimos en un gobierno democrático, un gobierno que está separado, separación de estados. Hay libertad, amados hermanos, de poder congregarnos. Hay libertad de religión, hay libertad de creencia. Gloria a Dios por eso. Estos hermanos no era así, amados hermanos. En ese tiempo, los cristianos del primer siglo eran perseguidos por causa de predicar a Cristo, por causa de creer en Cristo. Y eso era suficiente para ser llevados a muerte, encarcelados. Amén. Así era en ese tiempo, amados hermanos. La frase ver el rostro de alguien quiere decir tener comunicación íntima con esa persona. Así sentía el apóstol Pablo. Y por eso él decía la frase, yo anhelaba ver su rostro de cada uno de los tesalonicenses. Esa frase quiere decir tener comunicación íntima con esa persona. El apóstol Pablo quería tener esa comunicación íntima con cada uno de los tesalonicenses. El apóstol afirma una y otra vez el deseo de volver a estar con los tesalonicenses. Pero había un obstáculo, hermanos, que estorbaba su regreso. Y él lo identificó claramente, esa barrera, con la frase siguiente. Dice el versículo 2:18, ve, pero Satanás me estorbó. Vamos a ver la comprensión de Pablo de su enemigo, del enemigo. ¿Cuál era ese enemigo? Y él, como dice en la frase, pero Satanás me estorbó. La segunda realidad que Pablo entendió en su ministerio y en su relación con los tesalonicenses era el enfrentamiento a la oposición satánica. El apóstol Pablo tenía el discernimiento y entendimiento espiritual para darse cuenta que Dios ha permitido que Satanás se oponga al reino de Dios en varias formas. Y las Escrituras dan varios ejemplos de cómo, de alguna manera, Dios permite que Satanás pues trabaje, pero realmente para que ayude a la obra de Dios. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, las Escrituras mencionan muchas de ellas. Por ejemplo, mire, se opone al Evangelio. O sea, Satanás se opone al Evangelio. Satanás realiza milagros falsos. Satanás busca engañar a los creyentes. Dice 2 de Corintios 11:13, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera realidad, de la sincera fidelidad de Cristo, Vemos cómo Satanás busca engañar a los creyentes. Vimos la cita de 1 de Corintios, cómo a través de la serpiente pues engañó a Eva. Satanás es el padre de mentira. Satanás ataca a los líderes espirituales. 2 de Corintios 12, del 7 al 9, se lo leo. 2 de Corintios 12, del 7 al 9, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Vemos cómo ahí el apóstol Pablo tenía un aguijón, que él se adolecía en la carne, y él rogó varias veces, pero pues así le decía, bástate de mi gracia. Pues ese aguijón en la carne pues fue obra de Satanás.
Satanás ataca a los líderes espirituales. Satanás quiere frustrar el progreso del reino de Dios. A través de la historia, amados hermanos, Satanás pues ha obrado para que muchos de los mártires han sido muertos. Pero Dios ha permitido todo eso, porque esos mártires ¿cómo se dice? A la obra, han servido más a la obra, muertos que vivos. Entonces, Dios permite, amados hermanos, ahora sí que el mal haya, que Satanás obre. Por ejemplo, ha permitido que esos mártires fueran muertos, pero su muerte benefició más a la obra de Cristo que estando vivos. Satanás ha estado en muchas iglesias, en las iglesias del primer siglo, en las iglesias de Jerusalén, en las iglesias de Tesalónica, en las iglesias de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira. Ahí no le traje las citas, nos entendemos mucho, pero Satanás ha estado en esas iglesias y Satanás opera, amados hermanos, pero siempre y cuando Dios le permita. Por ejemplo, Satanás obró en el corazón de Judas para que le entregara al Señor Jesucristo. Pero pues obviamente Dios lo permitió porque había un propósito, amados hermanos. Así tenía que cumplirse. El Señor tenía que ser traicionado, tenía que ser entregado. Pero fue Satanás el que obró en el corazón de Judas para que lo entregara al Señor. Entonces realmente así es como Dios permite que Satanás opere, pero al final es para beneficiar a la obra de Dios. Satanás quiere frustrar el progreso Satanás quiere frustrar el progreso del reino de Dios. Aquí la palabra, por ejemplo, donde dice estorbó, que dice en el versículo que estamos leyendo, regresemos a Tesalonicenses. Versículo 18. Dice, pero Satanás nos estorbó. Esta palabra estorbó es un término militar que se refiere a encavar una trinchera. En la antigüedad, amados hermanos, los ejércitos, cuando peleaban con otros ejércitos, cavaban una trinchera. Esa trinchera servía para, obviamente, obstaculizar al enemigo para que no pasara. O de igual manera, había caminos de ladrillo, ellos los destruían. De igual manera, ¿con qué objetivo? Para que el enemigo, para obstaculizar al enemigo. Había caminos también de piedra, o puentes. Ellos los tiraban. El fin era obstaculizar al enemigo. Entonces, de esa manera, Satanás siempre ha querido detener, obstaculizar que avance el reino de Dios. Obviamente no lo ha conseguido. El anhelo de Pablo del regreso de Cristo. Ya terminamos. Dice el 19:20. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorié?
¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? El anhelo futuro del apóstol Pablo era la seguridad de estar delante de su Salvador. Pablo entendía, amados hermanos, perfectamente que cuando los creyentes lleguen al cielo, no reciben coronas literales para ponérselas en sus cabezas, sino que el Señor coronará a todos los creyentes con vidas, con vida, con justicia, con gloria, con perfección y gozo. A eso se refiere. No coronas literales como los reyes y traer cuando estemos al cielo, no es así, sino que vamos a ser premiados primeramente con vida eterna. Vamos a ser premiados en justicia, vamos a ser glorificados, perfeccionados y con gozo. Es de esa manera. Termino. La palabra corona denota la victoria abrumadora que Dios da a los suyos sobre el pecado, el sufrimiento, la muerte y el juicio. Eso es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando se refiere de que no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo, dice en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esa palabra de su venida obviamente está refiriéndose a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que obviamente pues estamos esperando gozosos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vimos, amados hermanos, entonces en este estudio, en este tema, un líder ejemplar. El apóstol Pablo tuvo esas características de líder ejemplar. En un tema pasado recordemos que vimos las características, las virtudes que se requieren para ser un líder espiritual eficaz. Y esas virtudes las tuvo el apóstol Pablo, también las tuvo Silas y Timoteo, y las cuales debe de tener todo líder. Y un líder debe de tener tenacidad, integridad, autoridad, responsabilidad y humildad. Y también debe tener amor, amados hermanos, principalmente debe de amar la obra. Así como, recuerden la metáfora que les compartí hace 2 temas, así como una madre son indiscutiblemente esenciales para el bienestar de los hijos, los líderes espirituales que ministran con la ternura, el afecto, el amor sacrificial y el trabajo desinteresado de una madre son esenciales para la iglesia. De igual manera, así como una nodriza cuida con ternura a sus propios hijos, así también como un padre bueno se preocupa por el corazón de sus hijos, así también deben de hacerlo los buenos líderes, los pastores. Una madre amorosa tomará al pequeño en sus brazos y le daría calor con su propio cuerpo. Tal metáfora tan descriptiva ilustra perfectamente la clase de cuidado especial que recibieron los tesalonicenses, amados hermanos. Así ese amor de madre. ¿Qué no daría una madre por sus hijos? Una madre, amados hermanos, hace todo por sus hijos. Renuncia a sus privilegios. Se quita el taco para dárselo a sus hijos. Hasta llega a poner en contra al marido con tal de darle lugar a los hijos. O sea, da su vida por sus hijos. Ese es el amor que el apóstol Pablo tuvo por los tesalonicenses. Pero ¿cuál fue el secreto, hermanos? ¿Cuál fue el secreto? Que el apóstol Pablo estaba en Cristo, amados hermanos. Ese es el secreto.
El Espíritu de Dios moraba en el apóstol Pablo. Por eso él tuvo esa capacidad para poder amar a los tesalonicenses y a todos los creyentes, amados hermanos, porque el Espíritu de Dios moraba en él. Él estaba en Cristo. Y por eso él tenía esa capacidad. Ningún ser humano, amados hermanos, puede amar a otro hermano si el Espíritu de Dios no mora en él. Así es. Es imposible. Es imposible. Si usted tiene el Espíritu de Dios, amado hermano, ¿qué le impide? ¿Qué le impide amar a sus hermanos? Qué tan tremendo amor, amados hermanos. ¿Qué persona daría su vida por el amor a otra persona? Se oye extremo, ¿no? ¿Qué persona daría su vida por el amor a otra persona? Es algo sobrenatural, amados hermanos. Pues el Señor Jesucristo dio su vida por usted y por mí. Cuán grande amor, amados hermanos, que el Padre mandó al Hijo a la tierra, dio su Hijo unigénito, a su único Hijo, lo mandó a morir en la cruz por amor, amados hermanos, por usted y por mí. Qué amor tan sublime, amados hermanos. Ese es el amor de Dios. Dio su vida, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, dio su vida por usted y por mí. No habiendo nada agradable en nosotros, siendo los peores, siendo sus enemigos. Lo compartía el hermano hace un rato. Siendo sus enemigos, siendo malvados, perversos, siendo malhechores, siendo enemigos del evangelio. Aún con todo ello, amados hermanos, Él decidió dar su vida por usted y por mi. Gloria a Dios. Qué sublime amor. Póngase de pie, amados hermanos. ¿Cómo no estar contentos en esa hora de conocer estas cosas, amados hermanos? Entonces, llévese esta reflexión. Si el Espíritu de Dios mora en usted, ¿qué le impide, amados hermanos, amar a su hermano, así como el apóstol Pablo amó a los tesalonicenses? ¿Qué nos impide a nosotros si en verdad el Espíritu de Dios mora en nosotros? ¿Qué impide, amados hermanos, poder practicar ese amor de hermanos? Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración en esta tarde y con un canto nos despedimos. Padre eterno, Padre celestial, Padre bendito, en esta noche, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que permitiste, Señor, estar aquí, de poder reunirnos y estudiar tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos sea tu Espíritu Santo, Señor, y que siga obrando en cada uno de nosotros, que nos dé entendimiento, que nos redarguya, que nos convenza, Señor, de pecado y que nos edifique, Señor. Que este estudio, Señor, verdaderamente lo creyamos, lo abracemos y lo pongamos en práctica para que nuestras vidas pues sean transformadas cada día, Señor. Te lo pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Señor los bendiga.